¿Ya están bien cansados? Entonces llegamos a la penúltima parte de la sesión. Eh, para quienes no son estudiantes, sino son familiares, amigos, eh, no sé qué sensación tengan ustedes en este momento después de estas 2 horas de escuchar sobre matemáticas. Es un poquito difícil saber qué sensación tienen ustedes, pero yo creo que yo sí tengo, siempre he tenido una sensación de que es una experiencia chévere ver qué es lo que hacen sus, y, sus hijos, sus esposos, sus compañeros, durante esos 2 años en que se olvidaron de ustedes, en que estuvieron dedicados a esto. Entonces, esa es la razón principal por la que nos gusta hacer esta sesión, que yo creo que muy pocos programas la hacen. ¿Por qué hacer una sesión, comillas, solemne en el último día de clases, en un posgrado en la universidad? No, pero para nosotros es importante, para mí es muy importante verlos, conocerlos, a los que no lo conozco, saludarlos, felicitarlos. Pero también que ustedes sepan qué fue lo que pasó durante estos 2 años en que estas personas se desaparecieron. Y yo espero que ustedes, con este pincelazo de lo que vieron hoy, pues reconozcan que todo ese esfuerzo que ellos hicieron, pues valió la pena. Valió la pena en un producto final que ellos presentaron aquí de manera muy general. Estos son documentos que van de 50 a 90 páginas, lo que ellos están presentando hoy, entregando hoy. eh, pero que es un trabajo muy grande, muy, muy grande. Eh, Hace 2 años, seguramente cuando estaban comenzando la maestría, yo les dije una frase que ya me la repiten los estudiantes, no tengo que decirla yo: este programa no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Porque cuando los estudiantes entran al programa, la mayoría entran muy entusiasmados. Entré a hacer una maestría en la Universidad de los Andes, yo profesor de no sé qué escuela, no sé dónde, y entran con un entusiasmo y a mí me asusta que se les acabe la gasolina a los 15 días y resulta que son 2 años. Pero bueno, ustedes resistieron y resistieron bien, como todos sus tutores se los han dicho, como yo lo he podido constatar a lo largo de los últimos 2 meses. Eh, Todos los tutores los han felicitado por el entusiasmo, por el trabajo, por el compromiso y por la calidad de su trabajo, y yo también lo reconozco. La pregunta clave para nosotros desde el programa no es si entregaron el trabajo final, no es si hicieron una bonita presentación, no es si se pusieron la pinta hoy para venir aquí. La pregunta es, que nos hacemos siempre es: ¿son ustedes hoy diferentes de lo que eran hace 2 años? Esa para nosotros es la pregunta clave, ¿ok? Es muy posible que uno no se dé cuenta si es diferente hoy de lo que era hace 2 años. Háganse ustedes esa pregunta y muy seguramente la respuesta no, soy igualitico. Pues, uno no percibe sus propios cambios, ¿ok? Pero personas desde afuera, como nosotros en el programa, sí alcanzamos a percibir esos cambios. Y yo considero que ustedes hoy son diferentes de lo que eran hace 2 años en muchos sentidos. El sentido que más nos importa en el programa es si ustedes hoy son profesores diferentes de lo que eran como profesores hace 2 años con sus alumnos en sus aulas de clase. Ese es el punto más importante para nosotros. ¿Ok? Nosotros no los vimos a ustedes en sus aulas hace 2 años, no los estamos viendo en sus aulas ahora, pero sí tenemos la sensación de que son diferentes. Y la pregunta es,
en qué, cómo son diferentes. Hay algo que es muy obvio, que todos los que participamos en el programa lo vemos, es que ustedes tienen ahora un conocimiento mayor del que tenían hace 2 años sobre las cuestiones que se relacionan con los problemas del aprendizaje y la enseñanza en el aula. ¿Ok? De eso no tenemos la menor duda. Y a pesar de que en este programa nunca les pedimos ni les vamos a pedir, ni jamás lo haremos, que nos reciten a Vygotsky o que nos den la definición formal de contexto fenomenológico o sistema de representación, sí consideramos que ustedes han construido un conocimiento a lo largo de estos 2 años. Y en ese sentido lo han construido. Nosotros no se lo hemos enseñado. Hay una diferencia inmensa en ese sentido. Porque es que ustedes lo han construido durante estos 2 años en cada actividad, en cada semana que estaban discutiendo ese borrador, en cada semana que estuvieron entre su grupo discutiendo ese documento final, en las discusiones quincenales de los sábados, ustedes estuvieron construyendo ese conocimiento. Nosotros solamente estábamos ahí para promover, catalizar ese proceso de construcción. ¿Ok? Esa es la primera cuestión. Pero el conocimiento es una parte muy pequeñita de lo que es ser profesor de matemáticas, en mi opinión. El ser profesor de matemáticas está guiado sobre todo por mis visiones. ¿Por qué considero yo que son las matemáticas? ¿Por qué pienso yo que cómo se aprenden las matemáticas? ¿Por cuál es mi visión de cómo se deben enseñar las matemáticas? ¿Y por qué pienso yo de cómo se deben evaluar las matemáticas? Esas son visiones, son creencias, son como religiones. Eso es muy difícil de cambiar. Es muy difícil de cambiar. Pero después de 2 años, yo pienso que y espero que en sus creencias también este programa haya tenido alguna influencia y que ustedes hoy vean las matemáticas de una manera diferente, las matemáticas escolares de una manera diferente a lo que las veían hace 2 años, que hoy piensen que los niños aprenden matemáticas de muchas maneras y no solamente de las que pensaban hace 2 años, que hoy piensen que enseñar matemáticas no es cubrir contenido, y que hoy piensen de la importancia de la evaluación como medio para tener información y saber que también yo como profesor estoy haciendo el trabajo. Entonces tenemos la ilusión, tenemos más o menos la confianza de que también hemos influido en esa parte que es fundamental de las visiones. En ese sentido, por ejemplo, la sensación que siempre tenemos con los programas es que por lo menos algo logramos y es que el profesor deje de tener el contenido y cubrir el contenido como su principal preocupación y que su principal preocupación sea el aprendizaje de sus estudiantes. Eso parece muy obvio cuando uno lo dice, parece obvio cuando uno lo dice, pero no es obvio en la realidad. Por las presiones que los profesores tienen, lo que hay que hacer es cubrir contenido. Y ya veremos si los niños aprenden o no aprenden. Si no aprenden, pues se rajan y repiten. Ya, ¿ok? Y lo que sí percibimos en este programa es que hay un cambio de visión a que la preocupación sea el aprendizaje de los estudiantes, a que los profesores estén preocupados no por si no porque los estudiantes incurran en errores, sino que estén preocupados de en qué errores incurrieron, qué significa eso y cómo puedo ayudar a superarlos. Entonces, ese es un primer cambio muy importante. Un segundo cambio que entre ustedes es evidente, pero cuando seguramente hablan con colegas que no han pasado por aquí, no es menos evidente, es que ese conocimiento que han desarrollado se traduce en el lenguaje técnico. Y ustedes tienen una propiedad ya muy grande para hablar en ese lenguaje técnico que es mucho más preciso y que se fundamenta en un modelo de análisis didáctico que Mafe y Sara estaban
mencionando, que es como, ahí sí de verdad, como nuestra religión aquí en donde trabajamos, ¿ok? Pero que son esencialmente unas gafas que me permiten ver de manera estructurada, organizada, esa complejidad que es el fenómeno de aprender y enseñar matemáticas en el agua, en el aula. Y ustedes tienen ese lenguaje técnico para entender, ver de otra manera su trabajo. ¿En qué han cambiado? Esperamos. En que seguramente ustedes ya están pensando que el punto clave no es ser el profesor que explica bien. El punto clave, sí es Diana. El punto clave es ser el profesor. Repito esta idea. Lo importante no es ser el profesor que explica bien. Lo importante es ser el profesor que logra que sus estudiantes aprendan. Y no hay una real relación bionívoca entre esas dos cosas, no son equivalentes. ¿Ok? Otra cosa que seguramente ustedes lo están viviendo en sus aulas es que esa idea de que hay gente que nació para ser profesor y que solamente los buenos profesores son los que nacieron para ser profesores, lo que llaman esa vocación, y que por consiguiente el buen profesor es que nació para ser profesor, es un profesor intuitivo, haya cambiado y ustedes se den cuenta que ser buen profesor es ser alguien que logra de manera sistemática saber qué es lo que hace, entender cuáles son los problemas que están enfrentando y encontrarles soluciones claras y convincentes a esos problemas. De nuevo, otra cosa que seguramente espero que ustedes lo hayan percibido es esa idea de que el profesor es una persona aislada, que una vez que se cierra la puerta del aula es el dominio del profesor y ahí no entra nadie. Y que ustedes perciban la importancia, como lo han hecho durante estos 2 años y lo seguirán haciendo, espero, que lo importante de ser profesor es colaborar, es contribuir a los colegas, es ayudar a sus colegas con las oportunidades que ustedes han tenido y por consiguiente ser un profesor colaborativo. Y finalmente, la idea tradicional del profesor de matemáticas, que seguramente muchos de ustedes familiares lo tuvieron que sufrir, y es que el profesor de matemáticas era el profesor que sabía todo, era el que tenía la verdad absoluta, era el que decidía qué estaba bien y qué estaba mal. Y que ustedes ahora no sean un profesor dogmático, sino que sean un profesor crítico, crítico con las circunstancias en las que viven y crítico con ustedes, y que su propósito sea de nuevo lograr que sus estudiantes aprendan matemáticas. Bueno, eso son nuestras ilusiones de lo que esperamos que en estos 2 años nosotros como programas hayamos colaborado para que ustedes hubieran podido desarrollar. Nosotros no hicimos nada. Como programa no hicimos nada. Los familiares, sus familiares se van a sorprender de algo que voy a decir. En el programa, durante estos 2 años, durante 32 veces que nos reunimos en clase durante 3 a 5 horas el sábado por la mañana, ningún profesor del programa, ningún formador jamás dictó clase. ¿Alguien les dictó clase? No, jamás dictó clase. Ustedes construyeron la clase con su trabajo y nosotros sencillamente tratamos de irlos guiando por donde podíamos ver que podíamos encauzarlos. Entonces, ustedes hicieron la clase. Bueno, no puedo terminar de hablar, y me faltan un par de cosas todavía, sin hablar del tema Mariana ya está muriendo de la risa, del tema del momento, la inteligencia artificial. ¿Ok? Seguramente dentro de unos 10 o 15 años
Ustedes puede que hagan la frase, y es que yo estaba haciendo la maestría cuando apareció ChatGPT, porque pues es una referencia temporal, ¿ok? Eh, Infortunadamente, en lo que fue la maestría que ustedes hicieron, nosotros como programa no alcanzamos a adaptarnos suficientemente a las nuevas circunstancias que estamos viviendo. Les puedo decir que nos vamos a dedicar estas vacaciones a eso, ¿ok? Porque tenemos que adaptar nuestro programa a esas nuevas circunstancias. Pero ustedes las van a estar viviendo y cada vez más. Y entonces es un reto que ustedes tienen de aquí en adelante. Nosotros no vamos a poderles ayudar a enfrentar ese reto, pero es un reto que ustedes tienen de ahora en adelante. En estas circunstancias en que hay otras inteligencias no naturales, ¿cómo podemos aprovechar esas oportunidades que eso ofrece para que yo pueda lograr que mis estudiantes aprendan matemáticas? No tenemos soluciones nosotros, pero sí tengo yo siempre una ilusión. Y hay una diferencia entre enfrentar esa nueva situación que estamos viviendo con o sin gafas. Y ustedes se van de aquí con esas gafas que les permiten entender los fenómenos, incluido este fenómeno de la inteligencia artificial, para poderla aprovechar. Entonces, eh, alguien me preguntaba en alguna entrevista que me hicieron aquí en la universidad, y es que la inteligencia artificial va a reemplazar al profesor. Yo le decía, mira, es muy posible que dentro de unos 15 años, en la Universidad de Harvard o Yale o en la Universidad de los Andes, haya aulas de clase con no sé cuántas cámaras, sensores, etcétera, de tal manera que una inteligencia artificial pueda realmente percibir todo lo que sucede en esa complejidad de esa aula de clase y que pueda razonar, que lo de razonar no tengo la menor duda que lo va a poder hacer, con base en toda esa información y todos los modelos y entrenamientos que tienen, para poder medianamente actuar como actuaría un profesor normal. Pero esas aulas no van a llegar nunca a las escuelas donde ustedes trabajan y por consiguiente el profesor no va a ser reemplazado. Pero sí tenemos que aprovechar esas oportunidades que ofrecen esta nueva tecnología. Bueno, dos últimas cosas. Ya lo dijo Andrés, pero yo tengo que reiterarlo. Ustedes han tenido una oportunidad al hacer este programa en esta universidad. Oportunidad no solamente en el sentido de pues, haber sido admitidos, sino oportunidad, como lo decía Andrés, en que han tenido ayuda económica para poder cubrir las matrículas de este programa, que a pesar de que es uno de los programas de posgrados más baratos de la Universidad de los Andes, pues es uno de los programas de posgrado en educación matemática más caros, si no el más caro de Colombia. Pero ustedes han tenido ayuda y han tenido esa oportunidad. Y tener esa oportunidad genera un compromiso de aquí en adelante. Y es cómo yo revierto esa oportunidad. No solamente con lo que mencionó Andrés del Fondo Mar, sino con mis colegas, con mi institución y con toda mi comunidad. Y tienen ustedes esa responsabilidad de ahora en adelante. No nos olviden, no se olviden que ustedes tienen para ir a 30 congresos diferentes con lo que ya tienen hecho, a compartir sus experiencias, a compartir sus conocimientos, a compartir sus análisis. Bueno, última cosa. Eh, Pedro Gómez tiene algunas aberracioncitas y esta es una de esas aberracioncitas. El PIN que les entregué hoy con la M y el 13 de MAT 13. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Déjenme explicarle la teoría que tengo detrás de eso. Y la teoría que tengo detrás de eso tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad?
Y una manera de responder esa pregunta es que uno es aquello a lo que pertenece. Yo pertenezco al conjunto de los colombianos, pertenezco al conjunto de los profesores de la Universidad de los Andes, pertenezco al conjunto muy pequeñito de los fanáticos de Santa Fe. ¿Ok? 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 Entonces, mi identidad se construye con base en aquello a lo que pertenezco. Este pin es sencillamente para recordarles su identidad. Ustedes pertenecen a MAD 13. Ustedes pertenecen a MAD, la maestría en educación matemática. Ustedes pertenecen a la familia UED, de todas las personas que tienen algo que ver con el centro en el que trabajamos. Ustedes pertenecen a la Facultad de Educación y ustedes pertenecen y seguirán perteneciendo a la Universidad de los Andes. Entonces, no nos olviden, nosotros estamos siempre aquí, nos encanta saber de ustedes, nos encanta verlos, nos encantan que nos vengan a visitar y entonces, por favor, no nos olviden. Y disfruten de este momento, ¿ok? Al fin terminamos. Bueno. Un último comentario. MAT 13 no solamente creció durante estos 2 años con la hija de Ingrid, pues tenemos un MAT, lo llamamos un MATcito. MAT 13 también tiene una chef. Y entonces, ahora vamos a salir aquí a esta sala. Aquí hay una salita, saliendo aquí a la izquierda hay una salita. Los baños están saliendo aquí a la derecha al fondo, ¿ok? Aquí hay una salita. Nos vamos a tomar un café y a comer un bizcocho hecho por nuestra chef Mariana. Le llama a ella los cupcakes, ¿ok? Lo que necesito, perdón un segundo, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Esto que levanten la mano quienes no quieren café. ¿Hay agua o café? Levanten la mano los que no quieren café. 1, 2, 3, 5, 24. Listo, son 24 cafés. Entonces, vamos a salir hacia acá, baños hacia allá. Yo voy a buscar los cafés y nos encontramos ahí con esto. Ay, perdón. Diana, muchas gracias. Qué pena.